Oye, ¿qué lectura tienes de el 15º informe del presidente López Obrador en su cuarto año de gobierno? Porque al final pues fue el informe número 15 en el cuarto año de gobierno. Se supone que es el oficial el informe del 1 de septiembre. ¿Qué lees? Veo un informe muy equilibrado, a diferencia de los que habíamos visto en los años pasados, en ocasión del 1 de septiembre, sobrio en ese sentido, sin demasiadas promesas a futuro, porque ya quedan 2 años nada más, y sí dejando en el camino varias de las promesas que se habían planteado en el día uno del gobierno. Hay pocos logros, y creo que son cuestionables los que más presume el presidente, como la disminución de la desigualdad, que depende del instrumento con el que se mide, que ya se ha cuestionado, lo han cuestionado especialistas como Viridiana Ríos. Con las encuestas no se puede medir muy bien, y que se puede poner en cuestión también con los datos de algunos organismos internacionales. Por ejemplo, la CEPAL documentó que los megarricos incrementaron sus fortunas, en algunos casos 30%, mientras se registra un incremento en la pobreza también. Hay otras cosas como el combate a la corrupción, que aunque se presumen por parte del gobierno y se presumen en términos de ingresos o de recursos que han dejado de gastarse irracionalmente, pues la sociedad evalúa mal en todas las encuestas que aprueban al presidente de la República. Lo aprueban, pero se evalúa de muy mala manera el combate a la corrupción. Las grandes obras de infraestructura, como la refinería de Dos Bocas, pueden solamente evaluarse bien si desechamos los mismos criterios que el presidente de la República había utilizado para evaluar otras obras mal. Ya se ha hecho la comparativa varias veces, pero se desechó el aeropuerto de Texcoco porque nos parecía un escándalo, a mí me sigue pareciendo un escándalo, que los sobrecostos derivaran en un gasto en total de 15,000 millones de dólares, y en Dos Bocas, pues los sobrecostos hicieron que el costo se triplicara, y además que no esté en condiciones todavía de operar. Pero creo que en lo que más hay que lamentar el uso engañoso de la estadística es en el caso de la violencia. Okay. Solamente puede estarse de acuerdo con el presidente en que ha disminuido la violencia porque han disminuido los homicidios muy moderadamente respecto a los máximos históricos o respecto a los números con los que él recibió el país, si ignoramos por completo la práctica duplicación de las desapariciones en el país. Sobre este tema de violencia me gustaría preguntarte primero con la voz del presidente López Obrador en su informe de ayer en torno a la polémica de la Guardia Nacional y lo que algunos llaman militarización. Me llamó la atención, ahorita te pregunto el por qué, lo que dijo López Obrador ayer en este fraseo en particular. Escuchemos al presidente. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública. Dice el presidente, el propósito no es el problema. Es que muchas veces los propósitos que originalmente se quieren no son los propósitos o las consecuencias o los resultados finales. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Está militarizando el presidente? No creo que sea militarización lo que se está haciendo, la verdad. Creo que hay un mal diseño institucional que sí se depende mucho de la Sedena. Está empoderando a los militares, aunque no se esté militarizando el país necesariamente. Todavía creo que falta un trecho para que los militares trasladen todo ese poder que tienen, que ha crecido mucho en términos territoriales y económicos, en poder político, ¿no? Sí que se han fortalecido, pero creo que no se ha militarizado la vida civil, más que en algunos aspectos como en las contrataciones públicas, donde es muy claro, ¿no? Quizá la economía del gobierno sí se ha militarizado, pero no creo que pueda hablarse de militarización en general. A mí me llamó la atención de su fraseo que hablara, no en este fragmento, creo que es en uno previo, de Guardia Civil. No sé si lo notaste, no sé si fue un lapsus o algo así, pero
pero la verdad es que hay sí una intención de fortalecer al ejército que puede entenderse también en términos políticos, ¿no? El resguardo último de la soberanía, pero también del poder político es siempre el ejército, y el presidente no ha sido coherente con el diseño institucional que está defendiendo. Por ejemplo, para la Guardia Nacional dice que madure dependiendo de Sedena, y en otros casos habíamos defendido un proyecto similar, por ejemplo en el caso del IMSS Bienestar, que madure en el seno del IMSS, y lo que se anuncia ahora con bombo y platillo es que lo sacan del IMSS, lo hacen un órgano desconcertado. Entonces, la verdad, creo que últimamente se está viendo más improvisación en el programa obradorista. Este mal diseño institucional al que haces referencia, entiendo que a lo mejor no es algo tan inmediato, pero pues vamos, en la política no hay nada escrito. ¿Qué pasaría si llega de pronto alguien de una ideología distinta de pronto al presidente, o con más ánimos autoritarios aún, o con ganas de poder generar mayores represiones? No sé, darle tanto poder al ejército sin López Obrador, si llegara pues alguien más apegado hacia una derecha extrema, no le está haciendo la tarea en ese sentido. No pareciera como una visión de que van a durar para siempre, y esto no necesariamente pasa. Digo, lo vemos en un Brasil, lo vemos en una Argentina, como de repente son péndulos de izquierdas a derechas. ¿Este diseño institucional no es peligroso frente a alguien que no fuera López Obrador, Gibran? Sí, es peligroso, y yo diría que es peligroso con López Obrador y con alguien que no sea López Obrador. López Obrador, desde luego, no utiliza al ejército para reprimir o para modificar la política. Es una tentación que va a estar en el futuro. Pero creo que el principal riesgo que hay, pues digamos, de crecer este poder del ejército, en realidad sí lo estamos viendo ya realizarse, que es que el ejército y las fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Nacional, en lugar de combatir a los entramados que generan la violencia, se están acoplando muy bien, se están adaptando. ¿Por qué no ha reducido el tráfico de migrantes si ha incrementado la presencia de la Policía Nacional, en este caso de la Guardia Nacional, tremendamente? Bueno, porque se han adaptado a los entornos de extorsión, de corrupción, y cada vez los hacen más fuertes. Eso es lo preocupante, que aunque cambien los gobiernos, si se crecen las instituciones de fuerza sin ejes estratégicos que se puedan ir verificando frecuentemente, lo único que termina por hacerse, que ha sucedido en ese sexenio, es fortalecer los entramados de poder territorial que ya dominan y que en muchos casos son criminales. Creo que ese es el principal riesgo. Déjame cerrar con esta pregunta. ¿Cuáles serían las cuestiones positivas, las cuestiones negativas que ves? Y sobre todo, como estudioso de la política y particularmente de los movimientos de izquierda en México, ¿termina López Obrador debiéndole algo a la izquierda mexicana y a la izquierda contemporánea también? Porque supongo que no es lo mismo una visión de izquierda de hace casi 100 años a una versión de izquierda como la que hoy se está manifestando en varias partes del mundo. ¿Le debe a la izquierda el presidente López Obrador? Yo creo que le queda mucho a deber a la izquierda, que en los hechos el gobierno ha relegitimado al régimen neoliberal cuando él dice que la oligarquía ya no domina, pero los 10 más ricos del país se vuelven más ricos, e incrementa también la pobreza en este periodo. Hay una deuda. Cuando se dice que ya se acabó la corrupción y los entramados corruptos siguen dominando, pero para no modificar su discurso dice que ya se acabó, se legitima esta continuidad de la corrupción y se posterga un objetivo largamente buscado cuando se desplazan los servicios públicos como la educación y la salud por transferencias directas. Creo que las políticas igualadoras más importantes se quedan en la desatención. Por ejemplo, la educación era un tema de la izquierda muy importante, y al decir que ya se solucionó, que ya se trata bien a los maestros, que no hay crisis educativa, pues se esconde ante los ojos de la población. Y la verdad ese es el elemento que yo más lamento. La educación no puede reducirse a repartir becas,
y al programa La Escuela es Nuestra, que además se hace sobre la base de la eliminación del instituto que verificaba la viabilidad de obras de infraestructura escolar y que se eliminó por presunciones de corrupción que no se comprobaron. Desde luego que había corrupción, la sigue habiendo también en la gestión de La Escuela es Nuestra, pero yo ubico ahí en la seguridad, en la educación y en las políticas igualitarias, sobre todo en servicios públicos, las principales deudas de este gobierno con la izquierda. Ahora quedan 2 años y preocupa también que parece ya no haber un programa de futuro para estos 2 años. Quedan únicamente en la agenda del presidente 2 reformas orientadas a afianzar el poder que ha generado, que es la de la Guardia Nacional y la reforma electoral, pero fuera de ahí parece que esto ya se terminó y que los próximos 2 años se van a tratar de la sucesión presidencial y de nada más.